Recuerde que venir a su templo es un privilegio. No todos tienen ese privilegio, usted y yo lo tenemos. Así que, y les pido también que mantengamos en oración a las familias que están decaídas de salud, a la familia de nuestro hermano Eric Mendoza, que han estado afectados con el COVID-19, a la familia de nuestro hermano Juan, su esposa Dinora, a nuestro hermano Gabriel, la familia de Gabriel y Erika, que también están decaídos, a nuestra hermana Nati, no se olviden de ella, Nati, manténgala en sus oraciones, a su esposo. Damos gracias al Señor. A nuestra hermana Carmen, tengo aquí unas notas, a nuestra hermana María Morales y a nuestra hermana Elisa. A nuestra hermana Elisa también les pedimos de favor que mantengamos, como siempre, a nuestro hermano Daniel, a nuestra hermana María Justiniano, siempre en nuestras rodillas, porque son personas que han sido afectadas de una manera momentánea y sus vidas han cambiado para siempre. Y que nunca nos olvidemos de ellos, juntamente con los presos que están solos en las cárceles, con los misioneros que están en países sufriendo la soledad, y sabrá Dios todas las necesidades que pasan, pero siguen haciendo la obra de Dios. Mire qué corazón más hermoso, que no importa lo que estén pasando, lejos de su familia, sufriendo a la distancia, no han dejado de hacer la obra de Dios. Son de verdad ejemplo para muchos. Ojalá toda la iglesia tuviera un corazón misionero. Si la mitad de la iglesia del Señor tuviera el corazón de un misionero, la mitad del planeta ya estuviera evangelizado. Por lo menos el corazón. Así que no se nos olviden ellos y los mantengamos en oración. Vamos al capítulo, hoy estamos en nuestra séptima clase del estudio del diluvio, el gran diluvio. Y la semana pasada terminamos el capítulo 7, si no me equivoco. Vamos otra vez a la escritura. Capítulo 6, lo hablamos la semana pasada de la construcción del arca, que simbolizaba el arca. Hablamos de todo eso, hablamos del corazón y nos quedamos con una gran pregunta. Todas las demandas que Dios le hizo a Noé, todas las exigencias que Dios le hizo a Noé, todas las cosas que le pidió que hiciera Noé, que sería, si Dios nos pidiera a nosotros la mitad de las cosas que le pidió a Noé, yo estoy seguro que le diría, Señor, busca otro, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo tú vas a pedir a mí que construya un arca? Yo no soy arquitecto ni ingeniero, nunca he hecho nada de eso. Aquí no hay árboles, aquí no hay materiales, aquí no hay clavos, aquí no hay gente que me ayude, aquí estoy solo. Quizá lo hubiésemos hecho. Pero Noé tenía un corazón dispuesto a algo que Dios demanda de todos nosotros, y es obediencia. Cuando vemos el arca de Noé, todo ese proceso, y eso creo que fue la última, cerramos la semana pasada con esa pregunta. ¿Por qué Dios estaba haciendo eso con Noé? ¿Por qué Dios durante todo ese tiempo, desde que le dice construye el arca, cuál era la intención de Dios? ¿Qué Dios quería realizar con todo esto? ¿Cuál era el propósito de Dios para con Noé, para con su vida, para con el corazón de Noé? Todas estas exigencias. ¿Cuál era el plan de Dios con Noé? Y nos quedamos y cerramos con esto la semana pasada. Noé quizá no pudo salvar a nadie, pero se aseguró que su familia estuviera en el arca. Si Noé hizo algo, fue cuidar de su casa, a pesar de todo. Noé se aseguró que cuando esa puerta cerrara, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos estuvieran adentro del arca, no afuera. Ni siquiera pidiendo misericordia, Dios déjame entrar. Ni siquiera para que no estuviera doblando rodillas, Señor, por favor mi hijo, Señor, por favor mi esposa, Señor, por favor mis yernas. No, estaban todos adentro. Porque Noé tenía algo y que era conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a empezar esto, porque cuando vemos esta historia de Noé, muchas veces la usamos para predicarle a los niños y el arca y los animalitos y qué bonito, pero la historia de Noé fue para mí. La Biblia no lo dice. No diga el pastor dijo, la Biblia dice. La Biblia no lo dice. Esta es mi opinión personal. La historia del arca de Noé, para mí entender, es el modelo de salvación. El arca de Noé es el modelo de salvación.
El plan de salvación de Dios para ti y para mí hoy, en el 2022, fue el diseño del arca de Noé. Y cuando veamos ahora en este capítulo que vamos a estudiar hoy, usted va a entender y va a ver de una manera más clara. Amén. Entonces, durante el capítulo 6, hablamos de las generaciones de Noé. Y hablamos de que en ese capítulo 6, Dios, cuando se refiere a Noé, se refiere con estas palabras. Era varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Y hablamos la semana pasada y estudiamos esa palabra perfecto. Perfecto no era que él era santo, perfecto era que ante el ojo de Dios, en el lugar donde estaba, bajo las condiciones que vivía, bajo la maldad que los rodeaba, no había nadie que pudiera acusar a Noé de algo malo. Yo no digo que Noé nunca hizo nada malo. La Biblia no dice que él nunca pecó. Eso es algo que tenemos que entender cuando estudiamos la Escritura. La Biblia no dice que nunca pecó. O sea que santo no era. Pero ante el ojo de Dios, recuerden que Dios es justo. Ante el ojo de Dios, cuando Él nos compara, Él compara la generación, los tiempos que nos rodea, el ambiente. Pero en el tiempo de Noé, porque mira lo que dice, era perfecto en sus generaciones. O sea que para el tiempo que vivía, Él estaba acorde con la voluntad de Dios. Y con Dios caminó Noé. Y en este capítulo Dios comienza, en el capítulo 6 vemos de la manera en que Dios comienza a probar el corazón de Noé. Toda esta historia de construye el arca, de que va a haber un diluvio, Dios lo que estaba era probando el corazón de Noé para ver si verdaderamente él estaba caminando con Dios. Porque Dios a nosotros nos prueba. Cuando nosotros le pedimos cosas a Dios, muchas veces Dios nos las da rápido. Muchas veces Dios tarda tiempo en dárnosla. Muchas veces Dios nos da algo de lo que le pedimos para ver y probar el corazón de nosotros. A ver si tu corazón está en lo que te da Dios o en el Dios que te dio. A ver si tu corazón está en obedecer a Dios porque Él es Dios o obedecer a Dios porque tú quieres que Él te dé algo o sacar algo de Dios. Porque Noé justamente tenía la oportunidad de decir, bueno, yo voy a hacer lo que tú me pides para que mi familia se salve. Pero entonces el corazón no estaba con Dios. El corazón estaba en el interés de obtener algo de Dios. Y Dios estaba probando el corazón de Dios. No en la justicia, porque Noé era justo. Ya Dios conocía que era justo. No en el temor a Dios, porque él era perfecto y caminaba con Dios. Así que temor a Dios tenía. Justicia tenía. Pero había algo que Dios quería probar y era la obediencia. Tú puedes ser justo. Tú puedes tenerle temor a Dios, tú puedes caminar a Dios, pero en ciertos momentos de nuestra vida podemos ser desobedientes. El hombre por naturaleza es desobediente. El hombre por naturaleza hace lo que entiende que le conviene. Por eso no en todo obedecemos a Dios. Obedecemos a Dios en ciertas cosas. Obedecemos a Dios en los que nos conviene obedecer a Dios. Obedecemos a Dios en lo que para nosotros es pecado, pero no en lo que para nosotros entendemos. Pues Dios todo lo ve, conoce nuestro corazón y Él todo lo perdona. Y cuando hablamos de obediencia, la Escritura nos demanda que tenemos que ser obedientes en todo. Porque una desobediencia es desobediencia. La Biblia no habla de un octavo de pecado. La Biblia no habla de un tercio de pecado. La Biblia no habla de medio pecado. La Biblia habla de pecado. De la misma manera, la Biblia habla de obediencia. La Escritura nos enseña algo, porque nosotros muchas veces pensamos que haciendo sacrificios hacemos las cosas bien. La Biblia dice, obediencia quiero y no sacrificio. La obediencia es donde tú muestras el carácter de esa naturaleza divina que Dios refleja en nosotros. En la obediencia Dios prueba tu corazón. En la obediencia Dios prueba tu fe. En la obediencia Dios prueba tu mansedumbre. En la obediencia Dios examina el fruto del Espíritu uno por uno, por uno, por uno. Como un completo fruto, porque no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. O sea que si una pieza del fruto te falta,
tus frutos no son dignos de arrepentimiento. Tú puedes tener mucha fe, pero si no tienes templanza, tus frutos no son dignos de arrepentimiento. Porque estás incompleto. Y quizás, wow, se calentó esto otra vez. Y quizás en este momento, hazme un favor, apágame aquí el horno. No lo subas 7 veces, ponlo por lo menos una vez. Señor, acuérdate de mí. Noé tenía que ser probado en la obediencia. Noé tenía que ser probado en la justicia conforme al corazón de Dios. Lo era un varón justo, era bueno en sus generaciones, pero nunca, fíjate, en todo esto, nunca Dios le había demandado obediencia. Dios le había dado exigencia, Dios quizá lo había bendecido en su familia, lo había protegido de muchas cosas, pero llegó un momento en la vida de Noé que Dios decidió probar su obediencia. Y cuando vemos en la construcción del arca, Dios estaba probando el corazón de Noé, porque además de la obediencia que pudo haber tenido Noé, habían conflictos de intereses, porque en el arca iba a estar yo. Una de las habitaciones iba a ser la mía. Mi familia iba a estar ahí. A mí me convenía construir el arca, porque si yo no la construyo me ahogo con todo el mundo. Así que yo tenía que asegurar mi lugar. Miren cómo la mente del hombre. Yo tenía que asegurar mi lugar en el arca. Y como yo la construí y no le pedí a Dios que me mandara ayuda, entonces Dios en su compasión, Dios, yo lo hice solo, por lo menos ayúdame a meter mi familia. La conveniencia del hombre muchas veces va por encima de la obediencia. Y no debe ser así. La obediencia, escuchen esto. La obediencia con conveniencia es desobediencia. La obediencia con conveniencia es desobediencia. La obediencia fiel y legítima es cuando tú haces lo que Dios te dice, aun cuando Dios no te dé lo que tú le pidas. Eso es obediencia. Aunque Dios te diga no 100 veces, tú obedeces a Dios 100 veces. Aunque Dios te siga diciendo que no, pero Dios no necesito esto, no. Pero vengo años orando por esto, no. Pero tú sigues siendo obediente. Ahí prueba Dios el corazón. Entonces, cuando vemos este proceso, del proceso de obediencia, cuando Dios comienza a hablarle, mira lo que le dice, y lo estudiamos, hazte un arca. Hasta ahí está fácil. Pero le dice madera de gofel, era difícil de conseguir. Era pesada, trabajosa de cargar. Era una madera liviana en cuanto a la resistencia, pero fuerte, era una madera flexible. Era una madera que era impermeable. Dios le dijo que hiciera las cosas con unas especificaciones, porque Dios cuando nos manda a hacer las cosas, no las manda a hacer bien. El problema es que nosotros rápido buscamos el material barato. Dios te dice, hazme algo de madera de gofel y tú buscas a ver cuánto está. No, esa no está muy cara, búscatela de $2.35. ¿Cuánto vendes la paleta? Siempre buscamos el material barato. Y a Dios no podemos darle material barato. Porque si Noé hubiese hecho eso, se hunde Noé con toda la familia y cuanto animal había adentro. No se salva nada. Por eso Dios fue detallista en esto, le dio detalles. Tiene que ser de madera de gofel. Pero también le dijo que hiciera aposentos. Y ahora va a hacer una pausa. ¿Para qué aposento? Yo me pongo a pensar en esto y muchas veces Dios a nosotros nos exige que hagamos aposentos en nuestra vida espiritual. Aposento es ese lugar donde tú puedes estar con Dios sin que nada te interrumpa. Dios cuando nos demanda, nos exige siempre tiempo para Él. Dios mandó a hacer aposentos. En la estructura del arca hay un lugar que se llama relación con Dios. En el plan de salvación, una de las cosas importantes es nuestra relación con Dios. Y en ese pequeño aposento, en el plan de salvación, que se llama relación con Dios, hay 3 cosas importantísimas que no pueden faltar. Oración, ayuno y lectura de la palabra. Todas esas 3 cosas es como tú ser una habitación y le hagas piso
pero no la hagas techo. ¿De qué te sirve si cuando llueve te moja? Que tú hagas una habitación que tenga piso, techo y solamente 2 paredes. ¿De qué te va a servir? En el plan de salvación, Dios nos demanda a nosotros que nuestra intimidad con Dios sea completa. Tú puedes decir, yo amo a Dios. Y yo te lo creo. Como mismo me puedes decir que amas a tu hermano. Pero en el cuidado de tu relación con tu hermano, ahí es que yo veo si verdaderamente tú lo amas. En el cuidado de tu relación con Dios, ahí verdaderamente se prueba dónde está tu corazón. Dice que la vaca la fatea por dentro y por fuera, o sea que tenía que estar protegida de que lo que esté afuera no entre. Pero tampoco de lo que Dios deposita adentro salga. ¿Usted se acuerda cuando la Biblia habla de los odres? Habla de 2 tipos de vino, uno nuevo y uno viejo. Y habla de 2 tipos de odres, uno nuevo y uno viejo. Y dice la palabra que no eches vino nuevo en odres viejos. Porque cuando el vino nuevo se comienza a fermentar, se expande y daña el odre viejo. Y se pierde el vino. Además que el odre viejo, con el tiempo, cuando se estira, se deteriora. Ese proceso de calafatear se refiere en el sentido espiritual figurado en el plan de salvación, como mismo Dios habló o Jesús habló de los odres, que se refiere a la ley y la gracia. Porque el odre viejo representa el hombre con la ley. El odre nuevo representa el nacimiento en Cristo con la gracia. Y nosotros no podemos vivir una vida renacidos en Cristo con la mente de la ley. Como tampoco podemos estar en la ley tratando de obtener beneficios de la gracia. O estás o no estás. Porque si yo estoy enmarcado en la mentalidad judía del Viejo Testamento, cuando Dios derrama la gracia, se echa a perder porque yo no la tolero. Por eso el judío no toleraba la gracia, le chocaba. Hablaba de esa transformación. La palabra no la recibían porque en ellos había vino viejo. Ellos eran odres viejos. Y cuando comienza el vino nuevo a fluir, que habla de la gracia, del perdón de pecados, de la resurrección de los muertos, de la salvación a los gentiles, dice, espérate, esto no encaja con lo que yo me quedo acá, porque aquí solo yo soy salvo. Aquí yo sigo haciendo sacrificios y estoy bien. Y ese Mesías que me está presentando esto, yo simplemente no lo reconozco. Habla de eso. El cambio, cuando no entra al arca con su familia, Dios estaba procesándolo de una manera íntima y personal para cuando saliera, entonces ellos aprendieran a entender lo que Dios les estaba dando. Y era salvación. El arca era el envase donde Dios los preservó en el proceso de salvación. Y le dice, de esta manera la harás, 300 codos la longitud, de 50 codos la anchura y 30 codos la altura. Una ventana harás. Una ventana. ¿Por qué una ventana? Que si el arca era oscura. Y yo creo que un arca hecha de madera, donde hay animales y mucha paja seca, no es muy sabio tener una vela prendida. No es muy sabio. Lo ideal era que abrieran muchas ventanas para que entrara luz natural. Eso haría el hombre. No darle ventanas muchas arriba para que entre luz natural. Tú prendes una vela y se cae al piso. Aquí nos quemamos todo y nos hundimos. La mente del hombre. Pero Dios quería obediencia. Dios quería probar el corazón de Noé en cuanto a la obediencia y la confianza en Dios. La Biblia dice que eres luz en medio de las tinieblas. O sea que mientras ellos estuvieran dentro del arca, que es representación del arca del pacto. Acuérdese de eso. Vamos a ir enjuagando una toalla con otra. Es en representación del arca del pacto.
Dios quería que ellos dependieran de Dios dentro del arca. Porque ¿qué era lo que guardaba el arca del pacto? Además, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. La presencia. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y el arca de Noé representaba la presencia de Dios en cuanto a la condición del hombre y el juicio que estaba ocurriendo. La presencia de Dios bendice, pero juzga. La presencia de Dios en el ámbito espiritual te llena, te nutre, te suple, quita el temor, quita el miedo. Y muchas veces para nosotros vencer nuestros temores tenemos que estar a solas, solamente con Dios. Porque mucha gente lo que hacen es crear pánico en nuestros corazones. Por eso la gente vive con miedo, asustados. Viven con miedo, la gente hasta saliendo tiene miedo. Que me matan, que me roban, que me asaltan, que me gritan, que me tiran. Vivimos con un miedo. ¿Por qué? Porque nos cuesta entender que tú y yo ahora somos el arca. Tú y yo ahora somos el arca. La presencia está representada con el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Ahora el arca eres tú. La presencia que era Dios y sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios, mora en ti en la figura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuán obediente podemos ser nosotros cuando Dios nos demanda? Yo me preguntaba eso, ¿cuán obediente podemos ser nosotros? ¿Hasta dónde llega tu obediencia? Tenemos que preguntarnos, si Dios me pidiera todo, ¿cuánto yo le daría? Piensen en eso por un instante. Si Dios ahora mismo te dice, dame todo lo que tú tienes, ¿qué tú le darías? ¿Lo que te sobra? ¿Lo que no necesitas? ¿Lo que tú crees que Él te puede dar? ¿O se lo darías todo y te quedaría sin nada? Difícil para nosotros porque estamos acostumbrados y nos enseñaron a un Dios que da, pero nunca nos enseñaron al Dios que pide. Nunca nos enseñaron al Dios que exige. Job lo aprendió de una manera bien dura. Tomaré el bien y el mal no. Mira lo que le dice a la mujer. Tomaré el bien y el mal no. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lo dijo porque él sabía que todo lo que tenía era de Dios. Y él sabía que el Dios al que él le servía, aún sin conocerlo, porque Job no lo conocía, él lo había oído. Quizá en sus generaciones hablaban de Dios, pero él todavía no había tenido el encuentro. Porque mira lo que dice, ahora mis ojos lo ven. Cuando entendemos el concepto de tú conocer a Dios por lo que se predica en un altar, por los testimonios de un hermano, por las vivencias que tú tienes, es muy diferente a tú por decir, pero ahora mis ojos lo ven. Para tú llegar al punto en que tú puedas decir con firmeza, ahora mis ojos ven a Dios, es porque tu relación es fiel. Hay una intimidad entre Dios y tú, no entre tú y Dios, entre Dios y tú, la cual Dios hace inquebrantable, porque quien establece la relación contigo es Dios. Obediencia. ¿Hemos sido verdaderamente obedientes a Dios? ¿O simplemente le damos lo que pensamos y hacemos cuando queremos, como queremos, con quien queremos? ¿Le damos a Dios lo que nos pide? ¿O le damos a Dios las cosas que caen de la mesa de sus amos? ¿Le damos a Dios lo que Dios nos demanda? ¿O simplemente le damos lo que entendemos que podemos darle a Dios? Y esta está peor. Yo me hice como 40 preguntas mientras estudiaba estos versículos. A mí la mente me corre mucho y yo empiezo a empezar a rascar más para adentro y más para adentro y más para adentro. Y me pregunté, esta fue la pregunta que a mí me voló la tapa de los sesos. ¿O somos nosotros de los que dependemos de la obediencia de otros? ¿Somos nosotros que dependemos de la obediencia de otros?
Yo no puedo depender de la obediencia de mi esposa, porque Dios trabaja con ella individual y trabaja conmigo individual. Yo no puedo depender de la obediencia de mi hermano Celedonio, porque Dios trabaja con él individual y conmigo individual. Yo no puedo depender de la obediencia de mis hermanos en la fe, para yo me meto también en el arca, por aquí vamos. Donde caben dos, caben tres. No funciona así. Dios nos demanda a nosotros. O somos de los que esperamos que otro haga primero para después yo hacer. Bueno, yo lo hago porque nadie hace la mano, pues yo, cuando alguien la levante, la levanto yo. Yo no digo amén. Cuando alguien diga amén, lo digo yo. Así, muchas veces trabajamos de esa manera. Dependemos de otro. Entonces, ¿dónde está la obediencia? Yo digo amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Tu presencia vive en mí. Mi alma se regocija en ti, Señor. Lléname de ti, Jehová. No porque alguien lo repita. Porque hay un fuego que es como una explosión. Yo no puedo sostenerlo. Cuando sale, sale disparado. Es como un cañón que cuando tú le prendes la mecha, ya no hay marcha atrás, tienes que correr. Y cuando sale el aleluya, yo siento que el pecho se expande y mi garganta se quiere salir por la boca. Porque yo quiero que Él lo escuche de mí. La obediencia. Y cuando Dios prueba la obediencia de Noé, entonces, después que Él prueba la obediencia de Noé, vamos al capítulo 7. En todo el capítulo 6, lo que Dios hizo fue probar la obediencia de Noé. Que lo tenga, me dice amén. Marta, léeme el versículo 1. Amén. Wow. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Tú sabes cuándo ocurrió eso? Después que Dios probó la obediencia de Noé. Nunca Dios le dijo en el capítulo 6 que iba a entrar, le aseguraba que entrara toda su familia. Nunca se lo aseguró. Él le dijo el plan. Le dijo, yo quiero que entre tu familia, toda tu familia, tus animales, y yo te los voy a enviar, y de 2 en 2, y de 3 en 3, y de 7 en 7. Pero no fue hasta que él prueba la obediencia de Noé. A mí esto me tiró boca arriba. Entonces, mira lo que dice, vamos a leerlo. Dijo luego Jehová a Noé. Ahora, él le da el permiso de entrar. Entra tú y toda tu casa. No le habla de tu familia, tu casa. Era tan grande la obediencia de Noé. Noé nunca le preguntó a Dios nada. ¿Por qué lo vamos a hacer? Explícame el plan. Señor, revélame. Envíame a alguien que me confirme lo que tú me estás diciendo. Yo necesito orar para esto, Dios. Y si tú no eres Dios, y si tú eres el diablo que quiere que yo tumbe todos esos árboles y me quede aquí sin sombra, y tú lo que quieres es que yo trabaje como un esclavo por 100 años, en vez de ponerme a sembrar, cuidar de mi familia, cuidar. Y si no eres tú, porque el hombre de Dios conoce la voz de Dios. La Biblia dice que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. La oveja reconoce la voz del pastor. Cuando Noé escuchó ese mandato, él sabía que era Dios. Tenía una relación ya, pero esa relación no había sido probada. Y cuando entra en ese capítulo 7, dice, porque a ti he visto justo delante de mí. Él probó a Noé. ¿Tú sabes cuánto tiempo lo probó? 100 años. Y a veces nosotros no aguantamos una prueba de una semana.
Nos quejamos porque estamos pasando una prueba de 2 meses. A Noé lo probó 100 años. 100 años. Y nosotros nos quejamos por una pruebita de 2 semanas. Señor, me dio COVID. Ayúdame. Omicron. Omicron es un catarrito que simplemente se riega rápido. Y si Dios te protegió del COVID, te protege del Omicron, del Covicron, de todo lo que venga después. Le pueden cambiar el nombre 7 veces. Y 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Porque ese es el Dios que yo confío. Con arca o sin arca es el Dios que yo confío. Me dice construye un arca, se la construyo. Me dice brinca, brinco. Me dice calla, calla. Me dice habla mi palabra y la sigo predicando hasta que Él me diga se acabó. Mientras hayan almas que salvar, Él siguió predicando la palabra. Decía, en la Biblia dice en el Nuevo Testamento que lo conocían como el pregonero de justicia. Aún seguía predicando. No es que decía, era Dios que no puedo darle tiempo al arca porque estoy predicando y no tengo tiempo para hacerlo. Nunca desatendió la voluntad de Dios. ¡Qué obediencia! ¡Qué fe! A Abraham se le conoce el padre de la fe. Pero a Noé fue el primero que tuvo fe. Terrible. Y cuando prueba su obediencia, le da acceso al nuevo comienzo. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Porque pasados aún 7 días, le dijo Dios, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y cuando habla de esto, dice, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Ya explicamos lo que era la definición de la palabra raeré. Y el verso 11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, y vamos a ponerlo en nuestro calendario, febrero, sí, vamos a poner nuestro calendario, para tener una idea más clara. Febrero 17, si lo pudiéramos poner nuestro, acuérdense, por motivos de estudio, usando un ejemplo, vamos a suponer que nuestro calendario, que no era nuestro calendario, no diga, el pastor dijo que la tormenta de Noé empezó el 27 de febrero. No diga eso, yo no he dicho eso. Vamos a usarlo como un ejemplo hipotético para tener una idea más clara por motivos del estudio. Aquel día, mira qué ocurrió. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue una lluvia, fue un diluvio. Usted sabe la diferencia entre una lluvia y un diluvio. Una lluvia tú puedes salir con paraguas. En medio de un diluvio, a ti se te ocurre salir con un paraguas, te entierra la lluvia en el piso. Un diluvio es cuando es tanta la lluvia que tú no puedes ver ni siquiera tu mano frente a tus narices. Cuando es tanta la lluvia que tú no puedes ni siquiera ver la casa del vecino. Imparable, sin detenerse ni un segundo. Sin tomar un receso, no había ni sol. Era pura, como en mi pueblo hay un refrán que dice, está lloviendo de a galón. De a galón es que eso cae que parece que se va a acabar el mundo. Eso fue lo que empezó a suceder. Pero mire lo que dice en el verso 16. Y Jehová cerró la puerta. Jehová cierra la puerta. Jehová es el que te protege. Jehová es mi protector. Jehová es mi ayuda y mi socorro. Jehová es mi sustento. Por poco se me olvida el español. Se me está olvidando el inglés, el español. Yo voy a tener que hacer un culto aquí en arameo porque... Cerró, lo que significa fue que él selló la puerta.
La palabra cerró viene de una antigua palabra del latín que viene cuando la puerta, yo no sé si en el campo, en México o en Centroamérica lo usaban, pero en Puerto Rico le llamaban una tranca. Era un pedazo de madera que la ponían y evitaba que las puertas se abrieran. Esa madera gruesa era como ponerle un 4x4 en unas piezas de metal que se atornillaban a las ventanas y las puertas. No habían cerradura para aquel tiempo. Le llamaban un tronco de madera. Esa palabra cerró, lo que significa era algo sellado herméticamente. De ahí viene la palabra cerrojo. La palabra cerrojo viene de ese original. ¿Cómo le dicen? Aldaba. Es como que usted le pone un candado. O sea que cuando él la cerró, nadie la podía abrir. Noé no la podía abrir. Sus hijos no la podían abrir. Ni el elefante pateando la podría abrir. Nadie la podía abrir. Porque quien la cierra es Dios. Cuando Dios habla de que Él cierra la puerta, habla de la protección divina de Dios contigo y conmigo cuando estamos dentro del arca. A sus ángeles enviarán para que te sostenga de sus manos, para que no tropiece tu pie con piedra alguna. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Eso sucede cuando Dios cierra la puerta. La protección de Dios en medio del caos más grande de la humanidad. Nunca se ha visto un desastre como este. En el mundo han habido tornados, tormentas, maremotos, tsunamis, terremotos, volcanes hacen erupción. Pero un diluvio, que el agua cubra todo el planeta una sola vez. Y Dios aseguró que los que Él escogió para preservación estuvieran seguros. Bajo sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Su palabra es verdad. Cuando entendemos esto, comprendemos la salvación, porque todo esto fue por gracia. La primera vez que se aplica la gracia fue con Noé. La primera vez que se aplica misericordia fue con Adán. En Adán vemos misericordia y compasión y protección y un padre amoroso y protector. Pero con Noé vemos gracia. Porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la faz de la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. En el verso 19. Los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Los montes altos. No había una montaña que estuviera en seco. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertas todos los montes. 15 codos son como unos 15 por 3, 45, no, 30, sí, 15 metros. Sí, 15 metros. Unos 45 pies más o menos. 15 metros. Verso 21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y después dice, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y aquí cuando Dios inspira esta escritura, hace una separación entre dos clases, del hombre y de la bestia. Al hombre Dios le dio espíritu de vida cuando crea a Adán. A los animales los creó por su palabra. Las vacas, los elefantes, los monos, todos fueron creados por su palabra. Los aves de los cielos, los peces de los mares, todo animal que se arrastra fueron creados por su palabra. Y dijo Jehová y fue hecho.
Pero en el hombre, Dios puso algo que Él no puso en los animales, y fue espíritu de vida. Y fue el hombre un alma viviente, porque el alma le pertenece a Dios. Nuestra alma le pertenece a Dios. Y a esto hace referencia a que en lo que Dios puso alma, hasta eso murió. Así fue destruido, verso 23, todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas 150 días. Tenía Noé 600 años cuando empezó el arca. Llovió 40 días. 150 días las aguas se mantuvieron. O sea que más o menos tuvieron como unos 190, 6 meses y medio. Pero en el capítulo 8, verso 1, el que lo tenga me dice amén. Mano Freddy, léelo. Verso 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas a cabo de 150 días, casi 6 meses más. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte Ararat. Recordemos que en el mes segundo se abren las llaves de los cielos. Y en el mes séptimo, el arca posa en el monte Ararat. O sea que estuvo el arca entre la lluvia y cuando comienza, que nosotros decimos que encalló en el monte Ararat, unos 5 meses. Pero ahí dice, en el 10º, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º al 1 del mes se descubrieron las cimas de los montes. O sea que en el segundo mes comienza a llover y en el mes 10º todo comienza otra vez a verse. Y dice el verso 6, sucedió que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Él abrió porque él entendió que ya todo había acabado. Pero Dios a él nunca le dijo que saliera del arca. Y no podía salir porque quien cerró la puerta fue Dios. Y puerta que Dios abre, nadie cierra. Y puerta que Dios cierra, nadie abre. Pero Noé en ese tiempo, Dios lo que estaba probando era su obediencia. A ver cuánto él podía esperar en Dios. Paciencia, templanza, mansedumbre, fe. Las obras que Dios demanda de nosotros constantemente. ¿Cuánto tú puedes esperar en Dios sin que se agote tu paciencia con Dios? ¿Cuánto tú puedes mantener tu fe aunque todavía estés dentro del arca? ¿Cuánto tiempo tú puedes estar en medio de un diluvio torrencial esperando que Dios haga bonanza? A veces nos desesperamos y nos enojamos con Dios y exigimos, Dios, ¿cuánto? ¿Hasta cuándo, Dios? Para la lluvia. Quizá Noé lo hizo, no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Estoy yo aquí asumiendo. Quizás él lo hizo, Señor, ya, tú dijiste 40 días y 40 noches, llevamos 6 meses aquí, papá, que es la que hay. Ayúdanos aquí. Pero en el proceso de preservación, Dios nos purifica. Por eso, en la paciencia, Dios nos purifica. En la templanza, Dios nos purifica. Yo pasé un incidente esta semana.
Yo monté una llave de agua en la cocina. Yo no soy plomero, pero monté una llave de agua. El problema era que la llave de agua se caía. Y yo dije, pero yo monté esto bien. Y leí las instrucciones, Freddy. Leo las instrucciones, dice, el A va aquí, el B va aquí. Esto está bien. Y yo me metía debajo y apretaba y de momento ¡plum!, se caía. Y estuve una semana con esto. Y la sacaba durante el día, la montaba durante la tarde para que la pastora tuviera su llavecita de agua para limpiar los trastes. Y yo decía, no es posible que esto siga desmantelándose si yo la acabo de montar bien. Y hoy dije, hasta aquí llegó la llave de agua. Me voy a meter en el nombre de Jesús debajo de ese gabinete y esto va a arreglarse aquí. Y me meto debajo del gabinete. Estaba hasta mareado el calor que hacía. Decía, Dios mío, Señor, dame paciencia. Y reprendí demonios dentro de ese gabinete. Hice, te reprendo llave de agua. Y Dios mío, ayúdame. Jehová, dame la mano. Empecé, Dios mío, no aguanto más. En una saqué la llave de agua y se le voy a entrar a martillazo a la llave de agua esta. Y llamo a la pastora y le digo, pastora, hasta aquí llegó la llave de agua. La voy a devolver. No tengo recibo. La caja la boté. Yo dije, Dios mío, ayúdame. Estaba como quizá Noé se sentía dentro del arca. Un desespero, una angustia. Le dije a la pastora, voy para Home Depot. Ay, Dios mío, lo dije. Voy para esta tienda y voy para allá y voy a devolverle allá. No tengo recibo, lo que tengo es la llave de agua. Todas las demás partes las boté y todo. Dije, pues aquí voy con esto. Pero cuando yo a Home Depot dije, Señor, dame mansedumbre, dame paciencia, dame templanza. Y sentí una paz por dentro. Cuando llego a Home Depot, voy al customer service, le digo, necesito cambiar esto, la llave está rota, no sirve. Esto no sirve. Y el muchacho la ve y me dice, búscate otra que te la voy a cambiar. Y yo dije, déjame ir a buscarla rápido antes que me pegue el recibo, que no lo tengo. Y fui y busqué la caja y la traje. Pero cuando volteo la caja le dije, esta es la misma llave. Esta no la puedo instalar. Y me dijo, búscate otra que te funcione. Y déjame ir rápido antes de que cambie opinión y me pida recibo. Y volví, fui y la busqué rápido y le dije, toma. Y me la cambió. Y me dijo, por el mal rato que te ocasionamos, te la voy a dar al mismo precio. Y me la bajó el precio. La paciencia, la mansedumbre. Aunque debajo en el gabinete estaba como Juan y Santiago, pero cuando vi la mano de Dios y la monté y ya no se cae. Y gracias a Dios. Dios prueba nuestra paciencia en muchas áreas. 8 meses estuvieron ahí. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron. El arca de Noé, escuchen esto, en el caso de Noé, representa el nuevo nacimiento. El arca de Noé representa esa transformación que tú y yo tenemos hoy a través del agua y del espíritu. El arca de Noé representa el cambio que Dios hace, la transformación en tu vida a través del agua y del espíritu. Vean el arca de Noé como un vientre. Y estaba en medio de agua. Cuando el niño está en el vientre de la madre, ¿qué es lo que lo rodea? Agua. Y cuando se rompe, le dicen, y rompió fuente. ¿Es tiempo de qué? De que el niño nazca. Acompáñenme a Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3. El proceso del nuevo nacimiento. Por eso le dije al principio, a mí esta clase me gustó cuando empecé a elaborarla, porque yo decía, este es el plan de salvación. Este es el plan de salvación. Esto es lo que Dios hace con nosotros todos los días. Nos mete en el arca de Noé y nos hace salir después de la tormenta. Pero entra toda tu familia. Toda tu familia entra en el arca. Juan capítulo 3.
Verso 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, alábalo si puede, no puede ver el reino de Dios. Se lo está diciendo a un religioso que no entendía el concepto de lo que es renacer en Cristo Jesús. Vino nuevo en odres viejos. Verso 4 dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cuántos años tenía Noé? Y Dios lo puso en el vientre, el arca, y lo hizo pasar 1 año. Si tú pones a contar, eran casi 9 meses los que estuvo Noé en el arca, hasta que abrió la ventana. El tiempo de gestación, casi 9 meses. El proceso del nuevo nacimiento. Por eso cuando yo leía esto decía, Dios mío, terrible. A veces nosotros queremos convertirnos en 3 días. Y tú no eres Lázaro, ni eres Jesús. Tenemos que aguantar el proceso de conversión. ¿Sabes cuántas cosas Noé dejó en el arca cuando salió? ¿Tú sabes cuánto quizás la relación con Dios que tenía Noé aumentó mientras estaba en el arca? ¿Tú sabes quizás el momento que los hijos le decían, se está acabando la comida, papá, y esto sigue lloviendo? Y ya nos quedan como 3 semanas de comida. Y quizás Noé decía, tranquilo, Dios está con nosotros. Quizá en tu casa ha habido necesidad y el desespero nos llega. Tranquilo, estamos en el arca. Quizá en tu vida ha llegado la enfermedad y el desespero te llega. Tranquilo, estamos en el arca. Lo importante es que te mantengas en el arca, porque no escaseó la comida. Mira, y vamos otra vez al principio, porque tenemos que entender cómo Dios trabaja y comprueba nuestra fe. Y la prueba. Cuando Dios le dice a Noé, almacena comida para ti, ¿cuánto tiempo Noé pensaba que iba a estar en el arca? 40 días. Quizá Noé almacenó comida para 40 días. La mente del hombre. Si yo te digo a ti, hermano, hermana, va a venir 30 días que no va a haber agua. Tú compras agua para 30 días. Pero si la sequía dura 6 meses, ¿qué tú vas a hacer? Él dependía de Dios. La comida estaba almacenada para 40 días. Quizás. No lo dice la Biblia. No lo digo. Yo digo la Biblia dice. Estoy yo pensando. No diga, el pastor dijo que él nada más que guardó para 40 días. Yo no estoy diciendo eso. Estoy asumiendo. Mi mente va muy rápido. ¿Y tú sabes cuánto tiempo estuvieron? Casi 9 meses. Y no escaseó la comida. Porque cuando tú verdaderamente le eres obediente a Dios, la harina y el aceite no escasea. Mira el ejemplo de la viuda. El profeta se le presenta y le dice, dame de beber. Y después le dice, dame de comer. Cuando dijo, dame de beber, quizás diga, pues, un vasito de agua, para que siga tu camino. El problema fue cuando le dijo, dame de comer. Ahí tenemos un problema. La obediencia, es que yo tengo un hijo y lo que me queda es un puñado de harina y un poquito de aceite. Lo único que tengo, profeta, perdóname que tú seas profeta, pero aquí no me saques títulos, porque mi hijo tiene hambre. Y lo único que tengo que hacer es una masita, tengo que hacer por una tortilla para dársela a él y morir. Mira, la mente del hombre. Quizá Noé pensaba lo mismo, lo que tengo son por 40 días. Y esto ya va al día 45 y sigue yo, y esto seguimos aquí. Pero mira lo que le dice el profeta. Dame de comer a mí primero.
Mira lo que dice. Cuando tú le das al Señor lo que es de Dios y al César lo de César, entonces tú estás haciendo la voluntad de Dios. Pero no le dejes al César las cosas de Dios. Y no se te ocurra darle a Dios lo del César. Porque Dios no vive de limosna. Dios no pide limosna. A Dios se le da lo que es de Dios. Dale al César lo del César. Pero a Dios lo que es de Dios se lo tiene que dar a Dios. Y cuando la viuda, el profeta le dice, porque el Señor dice así, y le bajó la palabra, la promesa, la harina y el aceite no escasearán en tu casa hasta que vuelva a llover en la tierra. Y en el arca de Noé pasó el mismo evento. Mira cómo Dios va probando en tiempos diferentes, momentos diferentes, con personas diferentes, pero el mismo proceso. Dame a mí primero. Buscar el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo demás os será dado por añadidura. El concepto de darle a Dios lo que es de Dios es lo que Dios estaba probando a Noé. La alabanza, el temor a Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, mira lo que le dice. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. En el capítulo 6, en el versículo que estábamos leyendo en Génesis, cuando a los 40 días Noé abre el arca, ahí en el versículo 6, capítulo 8. En el versículo 7 dice que él envió un cuervo. Y esto a mí, vuelvo y le digo, volvió y me tumbó al suelo. El cuervo era un animal impuro. Y lo primero que él saca fue al animal impuro, al cuervo. Dice que el cuervo fue y volaba y volaba y volaba. El verso 7 dice, envió al cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Yo busqué una de las versiones más antiguas que hay. En la Septuaginta dice, y aconteció después de 40 días, al abrir Noé la ventana del arca que había hecho, envió el cuervo, que saliendo no volvió hasta que se secaron las aguas. ¿Por qué el cuervo no volvió ni siquiera a descansar? ¿Por qué el cuervo no volvió a reposar? Porque lo impuro no puede estar en el arca de Dios. Lo impuro no retorna. Quizá el cuervo, digo yo, no lo dice la Biblia. Quizá encontró un cadáver flotando y se quedó ahí. Porque el cuervo siempre busca lo del cuervo. Pero mira, después dice que sacó una paloma, que es representación del Espíritu Santo. No digo que la paloma es el Espíritu Santo. Representación. Y la paloma dice que iba y volvía. El cuervo nunca volvía. La paloma sí. Porque lo que es de Dios retorna siempre al arca. Tú puedes salir volando, pero el corazón tuyo va a estar en el arca. Siempre vas a regresar al arca. Tú puedes correr y correr y correr y volar alto y alto y alto, fuera del arca, lejos del arca. Pero el arca te va a ir llamando. Vente, hijo mío, ven, regresa al arca, regresa al arca, regresa al arca, regresa al arca. El arca te va a llamar, el arca siempre te va a esperar. La paloma volvía, el cuervo nunca volvió, porque el cuervo nunca pertenecía al arca. El cuervo no pertenecía al arca. La paloma pertenecía al arca, volvía hasta que un día vino con una hoja de olivo. Le dijo, aquí está lo que tú buscabas. La esperanza vino a través de esa ave limpia. El cuervo se quedó. Dice que envió también una paloma para ver si las aguas habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra.
Pero mira lo que hace Noé. Dice que extendiendo su mano, la tomó y la entró al arca. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El pastor su vida da por las ovejas. Es el mismo concepto del plan de salvación. Un alma perdida que Noé trae y la vuelve a reentregar al arca. Porque tanto el cuervo como la paloma salieron del arca. Los dos tenían el mismo derecho a no volver. Pero la paloma sabía que su corazón estaba en el arca. Y volvió. Y quien la recibe fue el mismo que la dejó ir. Y la recibe. Y dice que en el año 601, en el segundo mes, a los 27 días, Dios habló a Noé. Verso 15 dice: entonces habló Dios a Noé, diciendo, verso 16, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Verso 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Pero mira lo primero que hizo Noé cuando salió. Construyó una casa bien bonita. ¿Cómo fue? Le dio la honra y la gloria a Dios primero. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y mira lo que sucede. Cuando después de la prueba, tú puedes darle gloria a Dios. Cuando después de la tormenta, tú puedes darle gloria a Dios. Cuando las cosas se arreglan en tu vida, en vez de tú pensar en lo tuyo, piensas en Dios. Cuando tú pones a Dios primero, por encima de tu... Él debió haber dicho, bueno, vamos a construir una casita porque esto está aquí, el arca ya está, entonces está cayendo en pedazos. Vamos a trabajar y después le hacemos el altar. No, primero dale al César lo del César, pero a Dios lo que es de Dios. Concepto. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón. Esto pocas veces tú lo escuchas en la Biblia. Pocas veces tú escuchas. Tú vas a escuchar y dijo Jehová. Y Jehová dijo. Pero y Jehová dijo en su corazón. Mi hermano, eso es profundo. Eso yo no puedo decir que es sentimiento. Pero eso es la gloria de Dios en toda su majestad, según mi entender. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y aquí Dios le da a Noé un nuevo comienzo. Lo que no había antes del diluvio, aquí comenzó a ser. Las épocas del año. Antes de Noé no había invierno, no había verano, no había primavera, no había otoño. Era todo el clima igual. Pero no fue hasta que Dios le da a Noé un nuevo comienzo que todo lo hizo nuevo. Cuando tú y yo renacemos en Cristo, Él todo lo hace nuevo. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas.
el mismo concepto del plan de redención de Dios para ti y para mí. El modelo fue el arca de Noé. Si escudriñamos la Biblia y vemos todo lo que Jesucristo hizo, no hay mucha diferencia en lo que ocurrió antes del diluvio. Si vemos el plan de salvación de Dios para contigo y para conmigo, vemos el modelo del arca de Noé. Habitaciones en los cielos y harás habitaciones para ti. 3 pisos harás. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. No estoy diciendo que la Biblia lo dice, no, el pastor dijo que en Noé había un tercer cielo, no. Pero estoy haciendo la comparativa en cuanto a la gloria de Dios, la manera en que Él se revela al hombre. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. Eso habla de primavera y otoño, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Tú siembras y vas a cosechar. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Todo lo hizo Dios nuevo. Todo lo hizo Dios nuevo. El arca de Noé, que a veces nosotros usamos para los niños y Noé, los animalitos y la lluvia, es el plan de salvación en un modelo a escala, como un carrito de armar. Tú quizás no tienes el Alarami, pero tienes, alaba, pero tienes un carrito de armar. Quizás no tienes el auto que tú quieres, pero tienes el carrito de armar, tienes el modelo. El arca de Noé, después viene el arca del pacto y después viene el templo del Espíritu Santo. El arca del pacto representa la presencia y en el arca estaba la presencia. El arca del pacto tenía la vara de Aarón, la que rebeldeció. Eso representa esperanza, eso representa vida. El arca del pacto guardaba las tablas de la ley, la obediencia que Dios demandó de Noé. Pero también había maná, el sustento. Lo que él almacenó, que quizá para 40 días, yo dije para 40 días, le duró casi un año. No escaseará la harina y el aceite en tu alacena. No cesará la siega y la sementera. Está hablando de que Dios comenzó a fructificarlo todo. El hombre lo único que tiene que hacer es obedecer a Dios. Dios se encarga de ti, de tu casa, de tus hijos, de tus nietos, de tus hijos, de tus nietos, de tus hijos, de tus nietos, de tus hijos.